El Señor quiere hablarnos en esta tarde, y voy a invitarlos entonces a que, si traen su Biblia física o digital, puedan abrirla en el libro de los Hechos. Demos gracias a Dios, familia, porque otra vez estamos aquí en la iglesia. Parece que fue ayer, ¿verdad?, que estábamos aquí el domingo pasado, pero no, ya pasaron 7 días. Pasaron no sé cuántas horas, no soy bueno para las matemáticas, multiplicar 24 por 7, pero estamos aquí otra vez y debemos dar gracias porque una vez más podemos venir y disponer nuestro corazón a escuchar su palabra, que nos da todo el consejo que necesitamos para el diario vivir. Entonces, hoy corresponde hablar de un tema difícil de tocar, un tema complicado, un tema complejo, un tema que seguramente va a golpear un poco nuestro orgullo, va a golpear un poquito nuestro ego. Si somos personas un poquito con complejos narcisistas, con complejos de vanidad, con complejos de orgullo, de egoísmo, si somos un poquito ególatras, hoy la palabra nos va a tocar un tema difícil, pero que no podemos pasar por alto, porque necesitamos atender el consejo bíblico respecto a esto. Y estoy seguro, aquí nadie se escapa, de que todos en algún momento nos hemos encontrado en esta situación de la que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Estoy hablando del fracaso. Y para nosotros, ¿qué es el fracaso, iglesia? Pregúntense ustedes mismos, ¿qué es el fracaso para mí? Esto es un concepto muy común en nuestra sociedad y es un concepto que escuchamos mucho, pero ¿qué entendemos nosotros por fracaso? Para mí, ¿qué relevancia o qué concepto tengo yo en mi mente implantado acerca de este concepto del fracaso? Y el fracaso, podemos decir que es este momento en donde lo que nosotros pensábamos que iba a salir bien, termina completamente mal, o simplemente no alcanzamos a llegar a donde nosotros queríamos llegar, ¿verdad? Hay muchos ejemplos para entender esto, ¿no? Cuando inicias una carrera universitaria y tal vez te quedaste a la mitad, o tal vez no llegaste a término, y puedes entonces decir que ese fue un fracaso, porque no alcanzaste a llegar a donde tú querías. Si las razones fueron diferentes, bueno, podríamos hablar de otra situación, pero si tu objetivo y tu anhelo era poder terminar esa carrera universitaria, pero no lo lograste por alguna o X situación, fracasaste. Y el fracaso, entonces, podemos decir que es ese momento incómodo donde las circunstancias o los factores a nuestro alrededor no estuvieron de nuestro lado, porque algo salió mal, porque todo se descompuso, porque las cosas no salieron como nosotros lo esperábamos. Y debemos preguntarnos si realmente todos nosotros hemos fracasado alguna vez. Muchas, creo yo. Muchas. O alguien aquí puede levantar la mano con seguridad y decir: no, pastor, nunca he tenido ningún fracaso. Y ahorita vamos a ver un poco de ese pensamiento que lo de afuera nos están intentando vender, de que tú no fracasas, ¿Cuántas veces hemos fracasado? Y no solamente eso, iglesia. En algunas situaciones, en algunas veces, ese fracaso, cuando no lo logramos, puede afectarte no solamente a ti individualmente, sino es un fracaso comunitario. Puedes afectar a tu familia, puedes afectar a tus amigos, si es un fracaso laboral, puedes afectar a tu empresa. Si es un fracaso familiar, puedes afectar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si es un fracaso en la iglesia espiritual, puedes afectar a tu iglesia. Hay fracasos que no solamente te afectan a ti, sino tienen afectaciones comunitarias. Y vamos a ver en el texto que tenemos dos problemas grandes frente al fracaso, que es algo que enfrentamos continuamente. ¿Por qué no siempre nos salen las cosas bien? Estamos de acuerdo. Tenemos dos grandes problemas frente a esto que nosotros llamamos fracaso. Número uno, nos aferramos a no querer reconocerlo. Nos aferramos a no querer reconocer los fracasos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha vendido la idea de que el fracaso en sí no es un fracaso. Y nos dicen, ¿verdad? Es una oportunidad para que mejores.
¿no? Y nos dicen, es una muestra de que eres humano y cometes errores, no es fracaso, no le llames tan feo. Y aunque hay algo de sentido en eso que el mundo dice, la verdad es que ese pensamiento entrena nuestra mente a creer que nunca fracasamos. Pero hoy la Biblia viene a decirnos que sí fracasamos, que sí hay un fracaso. Lo que el mundo dice que es una oportunidad para mejorar y que entonces un fracaso lo puedes ver como una victoria, ¿verdad? Porque de los errores se aprende y entonces si no te equivocas, si no fracasas, no vas a poder salir adelante. Hay algo de sentido en eso, pero eso no es lo que dice la Biblia en general. Y el problema número 2, después de que no queremos reconocer o no nos aferramos a no querer reconocer que es un fracaso, el problema número 2 que tenemos es que no sabemos cómo lidiar con los fracasos bíblicamente. No sabemos cómo lidiar con los fracasos. Cuando fracasamos, podemos causarnos a nosotros mismos o a los que nos rodean heridas verdaderamente profundas que necesitan ser restauradas. ¿Cómo te sientes cuando fracasas? Nadie celebra. Es que ven lo que les digo, lo que el mundo dice que debemos hacer. Nadie celebra un fracaso. Nadie celebra que te equivoques. Y eso causa dolor, causa decepción contigo mismo. Causa heridas que necesitan ser restauradas. Tal vez en tu fracaso lastimaste a alguien. Tal vez en tu fracaso tu corazón se hirió y se lastimó. Tal vez en tu fracaso te hiciste creer que todo está perdido y que ya no tiene remedio tal o cual situación. Y quiero que pienses en una situación de esas en donde te sientas fracasado en este momento o que te hayas sentido fracasado verdaderamente en cualquier ámbito de tu vida. Llámese matrimonio, llámese relación con tus hijos, llámese tu trabajo, llámese desarrollo personal, llámese tus finanzas, llámese tu relación con Dios. Piensa en la situación en la que te hayas sentido fracasado o en la que en este momento tú digas, fracasé en el intento. Tal vez ahora estás atravesando uno de tus fracasos más grandes. Estás endeudado, tal vez. Tal vez la tarjeta de crédito está por los cielos. Tal vez no puedes ni dar el pago mínimo. Tal vez no puedes solucionar esta X situación con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus compañeros en el trabajo. Tal vez no puedes dejar un mal hábito que tienes y estás fracasando. Estos fracasos, familia, necesitan soluciones. Necesitan dejar de ser fracasos. Por eso, hoy el pasaje bíblico que vamos a ver nos presenta el camino a la restauración. El camino a la restauración. Cuando hemos fracasado, cuando hemos metido el pie hasta el fondo, ¿cuál es el camino a la restauración? ¿Cómo salir de ahí? Esa restauración que viene del corazón de Dios y que verdaderamente, hermanos, nos va a restaurar de una manera completa, va a restaurar todo lo que ha sido dañado, va a restaurar lo que ha sido fracasado y necesitamos aprender a atravesar los fracasos de acuerdo al consejo que Dios nos da en su palabra. Y vamos a leer entonces un poco largo el pasaje de hoy. Vamos a terminar todo el capítulo 1 a partir del versículo 15. Y voy a pedir que me sigan con su vista en la pantalla o en su Biblia si tienen la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios, pongamos mucha atención en esta historia. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Alcedama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor,
tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Venimos hablando de la resurrección de Jesucristo, venimos hablando de que Él se aparece a sus discípulos, que les da instrucciones y que se va, entonces asciende al cielo y les deja encomendada una misión. Pero aquí entra un tema difícil de tocar. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Uno de los 12 que había traicionado a Jesús. Es un tema difícil de tocar. Sin embargo, en estos versículos nosotros podemos ver cómo de un fracaso, que ahorita vamos a ver, algunos van a decir, es que no fue fracaso, cómo de un fracaso viene la intervención de Dios hacia la restauración, Y entonces vamos a ver cuatro cosas, 4 elementos principales de este camino hacia la restauración en el ejemplo que nosotros tenemos aquí del libro de los Hechos, de este diálogo que tiene Pedro con los demás, hablando acerca de que necesitaban buscar un sustituto para Judas, porque Judas había traicionado a Jesús, y porque Judas ya no estaba, y porque la misión tenía que continuar. Y entonces, número 1 del camino hacia la restauración, y nosotros podemos verlo aquí. Número 1, asumir las consecuencias del pecado. Asumir las consecuencias del pecado. Porque el texto nos presenta, familia, un momento difícil del que nadie quiere hablar. Pedro está ahí en medio de todos los demás, como lo leímos versículos antes, que durante 10 días, perseverantemente, ellos se dedicaban a la oración y al ruego, esperando que viniera el Espíritu Santo, y estaban alrededor de 120 según el texto. Y entonces él se pone de pie y toca un tema bastante delicado y complicado del cual se había guardado silencio. Nadie había dicho nada, y que por supuesto, familia, la muerte de Judas y la manera en que el Señor fue traicionado causó heridas en ese grupo de apóstoles que habían caminado con él. Judas era uno de ellos. La Biblia no nos dice quiénes eran los grupitos y quiénes eran sus amigos, pero seguramente Judas ocupaba un lugar en el corazón de esos discípulos. Pero nadie había dicho nada. Había muchas heridas entre varios de los discípulos. Alguien se había quedado en el camino de la fe. Alguien había cedido ante la tentación y le había dado la espalda a Jesús, y ese era Judas. Y Pedro lo dice de una manera tan real y tan cruda, por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y tan sin filtros, que nos permite reconocer este primer punto hacia la restauración, familia. Asumir que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, dice Pedro, porque era parte de este ministerio, pero con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo. Con lo que le pagaron por haber vendido a Jesús ante los romanos, Judas compró un campo, pero al intentar suicidarse, al intentar colgarse, se cayó y murió. Esa fue la muerte de Judas. Se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Alcedama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Esto nos quiere decir que asumir el pecado tiene consecuencias. El pecado, familia, es peligroso y doloroso en todo sentido. Aquí encontramos un panorama un poco compuesto entre dos cosas. Y quiero que me ayuden un poco a entender esto. Estamos entre la soberanía de Dios y estamos entre la voluntad y la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque encontramos, según el texto, que estaba escrito desde antes que esa traición de Judas tenía que suceder para que el plan de Dios se cumpliera, para que Jesucristo fuera entregado. Esa era la soberanía de Dios. Esta traición tenía que suceder para que el plan de Dios se cumpliera. Aunque la traición de Judas cumplió el plan que Dios tenía, Judas actuó con total libertad moral y es completamente responsable de su pecado. Yo sé que es algo difícil de entender. La soberanía de Dios destinó que eso tenía que suceder. Sin embargo, Judas actuó con total libertad moral y es completamente responsable de su fracaso.
Es un acto voluntario y maligno. Judas no fue un robot forzado a traicionar a Jesús y estirar la mano para recibir las monedas que le pagaron por haberlo entregado. El Evangelio deja bien en claro en Juan capítulo 12, versículo 6, que los motivos de Judas eran la avaricia y la maldad de su corazón. Pero el camino hacia la restauración primero es asumir que el pecado tiene consecuencias. Él quiso el dinero y él eligió la traición. Y ahora, ¿qué tiene que ver el pecado con el fracaso, familia? Bueno, regularmente el fracaso viene acompañado de pecado. Les voy a decir por qué. El fracaso viene acompañado de errar al blanco en la voluntad de Dios. Esto nos sirve para identificar si verdaderamente eso no es un fracaso. El ejemplo que tenemos nosotros aquí de Judas no es para menos. Su pecado lo llevó a tal situación que lo llevó a quitarse la vida, su propia vida. Su fracaso lo llevó a consecuencias fatales. Y entonces nos muestra este ejemplo, familia, que no podemos ser condescendientes, no podemos ser amables, no podemos coquetear ni jugar con nuestro pecado. Familia, el pecado, la desobediencia, deshonrar el nombre de Dios, es eso. Es grave ante los ojos de Dios. Dios lo aborrece por completo, lo detesta, no lo puede ni siquiera ver. Pero sucede que nos negamos a reconocer que cuando hemos fracasado, hemos fallado, hemos desobedecido y que esa situación trae consecuencias. Fracasaste en tu economía, pero no quieres reconocer que el egoísmo y la vanidad te llevaron a comprar y administrar mal tu dinero. Estamos atravesando crisis en el matrimonio, pero no queremos reconocer que nunca nos preocupamos por la santidad de nuestra esposa o de nuestro esposo. Estamos atravesando una crisis con nuestra pareja, pero nunca oramos por él o por ella. Siempre creímos que éramos superiores y no fuimos lo suficientemente humildes para pedir perdón. Fracasamos en nuestro empleo o nuestro trabajo, pero no queremos reconocer que quisimos sacar ventaja y engañar a nuestros superiores o a nuestros clientes. Y es que en el fracaso, familia, nos cuesta pasar el trago amargo del orgullo. Nos cuesta pasar el trago amargo del orgullo. Pero hoy la Biblia quiere recordarnos que el pecado tiene consecuencias. Y claro, hermano, hermana, si estás en Cristo, gracias, gloria a Dios, porque ahora estás en Cristo y ahora tu pecado no va a tener una consecuencia eterna. Nada te puede arrebatar de él. Nada te puede arrebatar tu salvación. Sin embargo, sí, tu pecado puede traer consecuencias más adelante. Tu mala administración financiera puede traerte consecuencias y te va a traer un fracaso. Tu desidia, tu falta de interés, tu falta de hábito de comunión con Dios va a traerte consecuencias más adelante. No te va a quitar la salvación, pero sí vas a tener que soportar las llamadas molestas del banco, sí vas a tener que soportar un divorcio, sí vas a tener que soportar un desempleo, sí vas a tener que soportar un distanciamiento con tu familia, sí vas a tener que soportar a hijos o hijas desobedientes que no quieren hacerte caso. Sí hay consecuencias cuando decidimos darle la espalda a Dios. Tal vez ahora no las ves, pero más adelante van a venir. El camino a la restauración comienza asumiendo con mucha valentía que mi pecado tiene consecuencias. Y es lo que Pedro está haciendo con los discípulos. Les está dando un ejemplo, les está diciendo, miren lo que sucedió con Judas. Y en segundo lugar, el camino hacia la restauración es asumir una posición de responsabilidad, liderazgo y acción. Vemos en el versículo 15. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Qué necesidad tenía Pedro de hacer esto? ¿Qué necesidad tenía Pedro de decir esto acerca de Judas y no simplemente decir, oiga, necesitamos a alguien que pueda tomar el lugar de él? No lo juzgues, hermano. No juzgues su pecado. No tienes el derecho de hablar de lo que él hizo y de las decisiones que él tomó. Eso no sería asumir que el pecado trae consecuencias. Pero Pedro está asumiendo una posición de responsabilidad, de liderazgo y de acción. Porque, ¿saben? El fracaso de Judas tuvo consecuencias no solamente personales, sino comunitarias. Afectó a su grupo, afectó a su comunidad.
afectó a quienes le rodeaban. Tal vez algunos de los discípulos estaban entristecidos por lo que Judas hizo. Pedro seguramente estaba más enojado que entristecido por su carácter. Pero ¿quién sabe los demás? ¿Cómo estaban por lo que había acontecido de Judas? Que compartieron con él, que caminaron con él, que lo vieron creer en Jesús, que lo vieron hacer ministerio junto con ellos. Ahora que está muerto y traicionó al maestro. ¿Cómo estaba el corazón de los demás discípulos? Posiblemente en la mentalidad humana había muchas preguntas acerca de lo que sucedió con él. ¿Por qué? ¿Por qué le ganó esa avaricia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero así se observa un fracaso comunitario, como si fuéramos nosotros como iglesia. Traslademos ese momento a nosotros. ¿Qué pasaría si uno de nosotros pierde la batalla frente a la tentación? ¿Cómo nos sentiríamos si mi hermano, mi hermana, yo sé que cayó en el adulterio, yo sé que defraudó a tantas personas? ¿Me afectaría o sería yo indiferente? ¿Qué me importa él su vida, yo la mía? Lo veo el domingo. Pedro está haciendo lo correcto para llevarles hacia la restauración. Él es quien está hablando, Él es quien se pone de pie y asume una posición de responsabilidad, de liderazgo y acción frente a la situación. No se quede en silencio, familia, porque la peor salida del fracaso, la peor salida de la caída es guardar silencio. Es lo peor que podemos hacer. Y es lo que hacemos la mayoría de las veces. Que nadie sepa. Que nadie se entere de cómo fracasé. Que nadie sepa cómo me fue en mi matrimonio. Que nadie sepa que estoy al borde de firmar mi divorcio. Que nadie sepa que estoy al borde de perder mi empresa. Que nadie sepa que estoy al borde de tener que vender cualquier cosa porque no me alcanza el dinero por malas decisiones en el pasado. Para los discípulos era un tema de tensión. Para los discípulos era un tema difícil. Pero detrás de las palabras de Pedro, hay una lección para todos los que lo están escuchando, incluso para nosotros, familia. Y es lo que se está viendo ahora en muchas iglesias. Nadie habla del fracaso. Nadie habla del fracaso. Todo está bien. Tu fracaso no es fracaso, es una victoria. Tu fracaso no es fracaso, es una oportunidad para crecer. Nadie habla las cosas como son. Cuando decidimos ser desobedientes, nadie llega a la iglesia diciendo: hermanos, ¿qué creen? Esta semana me pasé de desobediente. Esta semana de verdad, no saben, hermanos, de verdad, me fui con todo. Nadie llega a la iglesia así. Nadie llega haciendo alarde de sus fracasos. Nadie viene el domingo y hermana, hice esto y fracasé en ser obediente al Señor. Me dejé llevar por el mundo por completo. ¿Qué sucede ahí? No estamos asumiendo una posición de responsabilidad, no estamos asumiendo una posición de liderazgo sobre nuestra condición y mucho menos vamos a tomar acción. Mucho menos vamos a tomar acción, porque el guardar silencio frente al fracaso es nocivo para nuestra vida, porque vamos a estar encaminados no a la restauración, sino a un siguiente fracaso, y a otro fracaso. Y a otro fracaso, y a otro fracaso, porque no estamos siendo responsables de ello y estamos dejándolo pasar. Va. Nadie dijo nada, nadie se dio cuenta. Vamos a fracasar de nuevo. Y la pregunta es, ¿cómo asumes tu responsabilidad frente al fracaso que estás atravesando ahorita? Por ejemplo, ¿cómo asumes con responsabilidad una infidelidad en tu matrimonio? Estos son temas difíciles y delicados. ¿Cómo asumes con responsabilidad, con liderazgo y con acción tu falta de sabiduría para administrar tus finanzas? ¿Cómo lo estás asumiendo? ¿Cómo asumes con responsabilidad de liderazgo cuando tus hijos están totalmente desinteresados en la fe? Porque los dejas escoger lo que ellos quieren. ¿Cómo estás asumiendo con responsabilidad y liderazgo esa posición? Porque inminentemente, si no asumes con responsabilidad, liderazgo y acción, tu fracaso va a llegar uno más grande más adelante. Pedro se pone de pie y dice: hermanos, no podemos seguir guardando silencio respecto a esto. ¿Qué vamos a aprender nosotros de lo que le pasó a Judas? Y no es para señalar y entonces hacer burla y entonces decir: miren tal o cual hermano, y uno que lo veía tan levantando las manos en la adoración del domingo y mira cómo le está yendo. Mira esa hermana que se veía bien tranquilita, mira con qué no se está saliendo. No, hermanos,
Cuando no hemos madurado nuestra fe, entonces nos volvemos los señaladores nada más. Pero cuando verdaderamente entendemos el camino a la restauración, el fracaso de mi hermano, el fracaso de Judas hace que Pedro tome con responsabilidad y liderazgo. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? En el caso de Judas no se podía hacer mucho. Ya no estaba. Pero es una lección para nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo asumo una posición del fracaso que tal vez mi hermano, mi hermana, esta familia está dejando de venir, se está enfriando, está fracasando en su relación con Dios? ¿Cómo voy a asumir una posición de responsabilidad en eso? Pues si quiere venir, que venga. Y si no quiere venir, pues que no venga. Nadie está a fuerzas aquí. No, es un fracaso comunitario. La peor salida del fracaso es no hacer nada. Tercer elemento del camino a la restauración. Y lo podemos ver en el versículo 20. Tercer elemento del camino a la restauración después del fracaso. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Versículo 21. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. El camino a la restauración es, en tercer lugar, atender. Y fíjense, hasta yo mismo me estaba poniendo una trampa cuando estaba escribiendo el bosquejo de este sermón. Porque ¿saben qué? Yo escribí que el camino a la restauración es atender el consejo de la Escritura. Pero después empecé a leer y dije, no es cierto. El camino a la restauración es atender la instrucción de la Escritura. Hay una diferencia muy grande entre el consejo y la instrucción. Pedro sabía que había una instrucción que acatar y que obedecer. Dice la Escritura que otro tome su oficio. Se fijan que eso es un tema para otra ocasión, pero qué increíble es la Escritura, que estaba escrito en los Salmos lo que había de suceder con Judas. Y entonces Pedro se recuerda de esa escritura y dice que su habitación quede desierta y que nadie viva allí, en un sentido poético, como lo sabemos que está escrito en los Salmos, y que otro tome su oficio. Y entonces, por lo tanto, Pedro le dice a los demás, se hace necesario que entonces, de los que le estuvieron acompañando mientras Jesús estuvo con nosotros, necesitamos tomar a otro, porque entonces alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Pero ¿qué pasa si Pedro hubiera dicho, este es el consejo que nos está dando la Biblia? Este es el consejo, y estamos llenos, atiborrados, hartos, atascados de consejos por donde quiera que nosotros vayamos. ¿Quieres educar bien a tus hijos? Hay tantos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, educadores, coaches, tiktokers, influencers que te van a decir, así debes educar a tus hijos. ¿Quieres tener unas buenas finanzas? Hay un montón de contadores, de financieros, expertos en el tema que te van a decir cómo educar tus finanzas. Hay algunos muy buenos que verdaderamente dan consejos que puedes tomar. Sin embargo, creemos que cuando nosotros llegamos a la Escritura, estamos escuchando lo mismo, un consejo. Y el camino a la restauración es atender no el consejo de la Escritura, de la palabra de Dios, sino la instrucción tajante de la Escritura. Pedro hubiera podido decir, el consejo es que escojamos a alguien, pero ¿qué tal que nos sale igual? ¿Qué tal que es igual que Judas? ¿Qué tal que nos engaña y nos hace creer que verdaderamente está convencido del misterio de Jesús, pero realmente no? Mejor nos quedamos así. Debemos ser cuidadosos con lo que nuestra mente percibe de la Escritura. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, familia, no es un consejo, es una instrucción. Es una instrucción. No hay de otra. No tienes alternativa. ¿Quieres alcanzar esto? Este es el camino. Nada más. ¿Quieres llegar a esa vida de verdad plena, de verdad gozosa, que no dependa del materialismo, que no dependa de tantas cosas? No. ¿Quieres verdaderamente llegar a esa vida en plenitud, en paz, en tranquilidad, en verdadero gozo? La Escritura te presenta la instrucción. Ese es el camino a la restauración. Atender con obediencia la instrucción de la Escritura.
Y podemos ver que entonces Pedro, asumiendo esa responsabilidad, ese liderazgo, toma la acción de atender el consejo de la Escritura. ¿Cómo estás atendiendo el consejo de la Escritura en ese fracaso que estás atravesando? ¿Cómo estás atendiendo el consejo de la Biblia? Es que estás mal. Estás atendiendo el consejo, no a la instrucción. Y saben, cuando hacemos eso, es decirle a Dios que nuestra forma de planear las cosas y de hacer las cosas es mejor que la forma en la que lo hace. Es que mi situación es diferente. Y si yo le hiciera caso a la Biblia, yo me metería en muchos problemas. Creo que yo lo puedo hacer de una mejor forma. Creo que yo puedo manejar mis finanzas de una mejor forma. Creo que mi diezmo, mi ofrenda no lo necesita la iglesia. Creo que se lo voy a dar a aquellos que están en la calle, los necesitados. Esa es una mejor forma. Pero esa no es la instrucción de la Escritura. Esa no es la instrucción de la palabra de Dios. Creo que si me tomo un tiempo con mi esposo, mi esposa y pensamos bien las cosas y entonces replanteamos nuestra relación, esa no es la instrucción de la Escritura. Pero creemos que podemos hacer las cosas mucho mejor que Dios. Y entonces no estamos yendo hacia el camino, hacia la restauración de ese fracaso. Porque no estamos atendiendo la instrucción de la Escritura. En ese fracaso piensa, pide creatividad al Señor, pide que Él te lleve a su palabra y decir, Señor, ¿qué instrucción de tu palabra tengo que yo atender en este fracaso que estoy atravesando? Y por último, número 4, el camino a la restauración viene de la dependencia de la guía del Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos algo bien interesante y que tal vez nos va a revolver un poco la cabeza, porque fíjense lo que hicieron estos discípulos para atender la instrucción de la Escritura. Se hace necesario que aquellos que nos acompañaron en todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta que el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y señalaron también a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido. Hasta aquí están bien, están orando. Están pidiendo la guía del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que viene a continuación. Para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y, versículo 26, y lo echaron a la suerte. Y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Y lo echaron a la suerte. No es la primera vez que encontramos esto aquí. ¿Alguien recuerda dónde más está esto de echar suertes? Las vestiduras de Cristo cuando lo bajan de la cruz. ¿No es cierto? Cuando le arrancan las vestiduras y entonces los soldados dicen, pues a ver quién se las queda. ¿Y qué dice la Escritura? Echaron suertes sobre ella. ¿Esto es cristiano? ¿Saben? Esto es algo interesante porque necesitamos ubicarnos en la intervención del Espíritu Santo. No ha sucedido el Pentecostés. Aún no ha descendido el Espíritu Santo. Eso viene ya en los versículos que vienen adelante, en el capítulo 2. Todavía no ha venido el Espíritu Santo. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios si aún no tenemos al Espíritu Santo? Y entonces, quienes han estudiado este pasaje a profundidad y han tomado en cuenta elementos culturales, históricos, ven que esto de echar la suerte era una forma muy común para saber qué es lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quería? Porque ellos hacen su oración, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de estos has escogido. Y lo echaron a la suerte y la suerte recayó en Matías. Entonces, ¿fue cuestión de suerte que Matías fuera el siguiente sucesor? No, fue la forma en la que Dios respondió esta oración de los discípulos. Pero ahora, hermanos, nosotros ya estamos después del Pentecostés. ¿Cuál es el camino a la restauración después de nuestro fracaso? Una cercana, una íntima dependencia de la guía del Espíritu Santo. ¿Que dónde está? ¿Allá? ¿Aquí en la iglesia nada más? No. Está dentro de nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu Santo me da la voluntad para poder obedecer y atender el consejo que la Biblia me da
La instrucción, debo quitarme esa palabra de la mente del consejo, la instrucción que la Biblia nos da respecto a esas áreas de nuestra vida que están fracasando. Es tiempo de redimir nuestras finanzas, hermanos. Es tiempo de redimir nuestro desarrollo personal, hasta en cosas tan insignificantes que nosotros podemos decir, es que por más que intento hacer el hábito del ejercicio, estoy fracasando. Es bueno y que cuidemos nuestra salud, es bueno que hagamos ejercicio, es bueno que cuidemos de este cuerpo que nos ha dado. Si estamos fracasando en eso, entonces tenemos que redimirlo. Tenemos que aceptar las consecuencias de que si no cuidamos nuestro cuerpo, eventualmente va a fallar más pronto que de lo que debería. Eventualmente nos va a doler algo por ahí, eventualmente vendrá una enfermedad, eventualmente, al punto es a lo que me refiero. Necesitamos depender de la guía del Espíritu Santo frente al fracaso. Señor, ya fracasé, estoy estancado en esta situación, no sé cómo salir, tal vez he tomado malas decisiones, no he hecho caso a la instrucción de tu palabra, no he asumido con responsabilidad, con mi liderazgo, con iniciativa esta situación. Quiero hacerlo, Señor. Quiero hacerlo. Y entonces voy a depender del Espíritu Santo en todo momento. En todo momento. Y entonces, hermanos, habiendo atendido esa instrucción del camino a la restauración, asumir que mi pecado tendrá consecuencias, tomar una posición de responsabilidad, liderazgo y de acción, atender la instrucción de la Escritura y depender en todo momento de la guía del Espíritu Santo, podremos llegar a la restauración. ¿Saben? Cuando Eunice y yo nos casamos, ambos trabajábamos y ella percibía su sueldo, yo percibía el mío y no teníamos más preocupaciones que una renta que pagar y la mensualidad de un coche, ¿no? Porque podíamos tener un coche. Sin embargo, y voy a hablar a título personal porque a lo mejor Eunice hablará a su título personal, yo fracasé con mis finanzas. Yo fracasé con la administración de mis recursos. Y entonces lo que generábamos mensualmente al siguiente fin de semana desaparecía por arte de magia. Y aparecían unas cosas en la casa, ¿no? Aparecía un teléfono nuevo, aparecían unos tenis, aparecía una ropa por ahí. Y entonces pasaron los meses y en ese momento yo no me di cuenta de las consecuencias de mi pecado. Porque no fueron inmediatas. No fue luego. Sin embargo, y ella no me va a dejar mentir, llegó el momento en donde las consecuencias eran tan abrumadoras que había días consecutivamente en los cuales ambos llorábamos porque no teníamos lo suficiente para poder pagar todo lo que teníamos que pagar. Pastor, ¿no que el Señor provee para todas sus necesidades? Sí, no nos hacía falta comida, pero los intereses de la tarjeta crecían y crecían y crecían. Los intereses del crédito, del préstamo, crecían y crecían y crecían. Nos enfermamos, pues pagar las medicinas con la tarjeta porque no tenemos. Y entonces las consecuencias de nuestro pecado nos empezaron a alcanzar. Y hoy, gracias a Dios, familia, esto lo digo para testimonio de que efectivamente hay un camino hacia la restauración. Hoy no puedo decir que entonces nuestras finanzas están excelentes y wow, padre, no. Pero hemos encontrado paz. Hemos encontrado restauración en nuestras finanzas y podemos estar tranquilos de que ahora, si a Mateo, si a Eunice o a mí nos sucede algo y necesitamos recursos, tenemos ahí un fondo de emergencia al cual podemos echar mano. Pero eso no hubiera sucedido si yo no hubiera asumido las consecuencias de mi pecado. Si no hubiera asumido con responsabilidad de ahora tengo una pequeña vida en mis manos que yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Espérame a mañana, hijo. Tenía que asumir con responsabilidad esa situación. Atendí el consejo de la Escritura ¿de qué? De vivir con contentamiento. No necesito todo eso para vivir bien. No necesito salir a cenar los 7 días de la semana, a comprar comida afuera. No necesito gastarme todo mi dinero en un día. No necesito eso necesitaba contentamiento. Necesitaba gozo que venía no de lo de afuera, sino de lo de adentro. Atendí la instrucción de la Escritura y ahora cada vez que llega un recurso a mis manos dependo de la guía del Espíritu Santo para decir, Señor, ¿qué hago con este recurso? Yo sé que esto te corresponde a ti, pero lo demás, ¿cómo lo administro?
¿Cómo lo hago? Y el Señor es fiel y el Señor ahora nos permite vivir en la restauración de nuestras finanzas específicamente. Si estás atravesando por lo mismo, que te sirva de ejemplo, que te sirva de testimonio. Administra tu tiempo, administra tus recursos, administra tu matrimonio. No permitas que llegue al fracaso. Administra tu familia, administra tu relación con tus hijos. Y el Señor te va a llevar hacia la victoria y no al fracaso. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Porque sin duda alguna, Señor, tocar este tema es difícil, es complejo, es complicado. No nos gusta muchas veces escuchar este tipo de mensajes. Pero es necesario, Señor, que tu instrucción llegue clara a nuestro pensamiento. Y que entonces, Señor, podamos vivir esa vida que tú preparaste para nosotros. No una vida de angustias, de tristezas, de preocupaciones, de temores. Una vida que vive en paz, en gozo, en alegría, Señor. Pero que muchas veces, cuando tomamos malas decisiones, no tenemos el valor para asumirlas como deberíamos. Y hoy tu palabra, Señor, a través del libro de los Hechos, de esta situación tan difícil y tan compleja como la ausencia de Judas, y lo que los discípulos tenían que hacer para llegar hacia esa restauración del ministerio, Señor, tú nos muestras cómo podemos alcanzarlo. Te pedimos que nos permitas ser obedientes a la instrucción de tu palabra y que entonces estos fracasos que cada uno de nosotros atravesamos, podamos salir adelante, Señor, y llegar a la restauración de acuerdo al camino que tu palabra nos da, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén.